Y aquí estamos, un día más con nuestro hermano, amigo, compañero y quién sabe si binomio del viaje astral. Señor Víctor Lucía, bienvenido a tu casa. Hola Xavi, pues un placer, ¿no? Estar aquí una noche más en este espacio tan bonito y tan interesante, ¿no? Con tanto conocimiento aquí. Sí, sí. Hombre, y parte de sabiduría es tuya, que te delego las felicitaciones del último vídeo, que bueno, les he dicho que no sé si vendrás o no vendrás el próximo día porque los hombres negros están detrás tuyo con seguridad. En el último speech de la Matrix lo dejaste bordado. Venga, adelante. Bueno, pues sí, la verdad es que a ver, yo creo que estamos todos un poco, yo siento cuando hablo con amigos, ¿no? Y comparto con la gente, siento que hay como un espíritu ahora mismo común. Es curioso, me está llegando, ¿no? Esta información de que estamos todos como muy enfocados en el tema de la soberanía, ¿no? La soberanía es como la palabra que está un poco de moda. Pero claro, es normal que esté de moda, ¿no? Porque si estamos pensando en soberanía interior, como es el título de esta charla de hoy, ¿no? De este webinar, masterclass, pues es porque realmente no nos sentimos tan soberanos. O sea, si ya tenemos que hablar de esto es porque sentimos que hay algo, ¿no? Que nos está quitando libertad, que nos está quitando, que nos está manipulando, ¿no? Que nos está controlando. Y la semana anterior, con el tema de la Matrix, yo me centré bastante en hablar de qué eran esos entes, ¿no? Que nos controlaban. Es decir, más allá, como tú dices, de los hombres de negro, más allá de las familias, ¿no? Que habitualmente siempre es, yo le llamo sospechosos habituales, ¿no? Porque suelen aparecer como los sospechosos habituales cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Hablamos de las familias, de los Rothschild, los Rockefeller. No, pero es que más allá de eso hay algo mucho más gordo, ¿no? Digamos, en la cima de la pirámide están lo que nombramos como los arcontes, ¿no? Estas entidades que parasitan al ser humano, parasitan la mente del ser humano, se alimentan de la energía baja, ¿no? Lo que se llama el bajo astral, las emociones densas, y a la vez implantan, eso es importante, ellos manipulan al humano porque implantan modelos como huellas de pensamientos que hacen que estos pensamientos son como virus, ¿verdad? Son virus que se van extendiendo. Es decir, ellos implantan estos implantes de pensamientos y se van dejando, se van extendiendo y la gente, pues, al final acaban siendo cosas como los paradigmas, ¿no? Que llamamos los paradigmas. Entonces, hoy en día estamos viviendo en los tiempos de la gran revelación, ¿no? Donde se están revelando muchas cosas y la gente yo creo que se está dando cuenta desde que empezó todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión que traigo hoy sobre todo es la siguiente, ¿no? El primer momento, cuando yo me doy cuenta que no soy libre, lo más burdo, ¿no? De la libertad es cuando me obligan a hacer cosas que no quiero. Es decir, si a mí me obligan a ponerme, a inocularme, ¿no? A darme un pinchazo, me están obligando, luego yo no soy libre, no me siento libre, ¿no? Es un ejemplo. Cuando voy por la calle y, por ejemplo, me para una autoridad, ¿no? Un guardia, una autoridad y me exige que me ponga la mascarilla, no me siento libre, ¿no? Porque yo no he elegido ponerme esa mascarilla, no me siento libre. Cuando resulta que, pues, no sé, tengo una deuda con el banco y el banco me está cobrando esa deuda y además me cobran intereses que no estaban en el contrato o incluso me siento abusado, ¿no? Y, por ejemplo, yo quiero rescindir el contrato o quiero hacer algo diferente, pero me siento obligado porque tengo una deuda. Entonces, al final, son ejemplos, ¿no? De cuando no nos sentimos libres. Pero esto va mucho más allá, es decir, yo pongo el ejemplo de los hábitos, ¿no? Si yo tengo un mal hábito, ya hemos visto lo difícil que es cuando uno tienes un mal hábito, por ejemplo, de alimentación, que quieres cambiar, ¿no? Si quieres comer menos azúcar, no digamos ya las drogas, ¿no? Ahí es donde tú vas a experimentar realmente qué tan libre eres, ¿eh? Porque en el momento en el que hay algo que te está llevando, te está condicionando, te está limitando tu ser, puedes observar, obviamente, que no estás siendo libre. Pero esta es la primera capa de la libertad, ¿sí? Es la capa más externa. Entonces ahora
resulta que decimos, bueno, nos vamos a amparar en las leyes, ¿no? Porque las leyes nos van a proteger de alguna manera y vamos a conseguir generar una soberanía para que, por ejemplo, pues yo pueda salir a la calle sin ponerme la mascarilla. Y eso ya es posible. O yo pueda decirle a los bancos, por ejemplo, que la deuda que he contraído con ellos es ilegal, ¿no? Porque por usura, por ejemplo. Y así como otros contratos, ¿no? Entonces, este principio de soberanía viene de ahí, ¿no? Viene de, vamos a generar una soberanía que nos permita que nos permita estar en el mundo, en la vida, sin estar tan sometidos, tan controlados por el sistema. Pero la reflexión que yo hago va más allá y digo, sí, vale, eso es una soberanía externa, pero es que hay una soberanía interna desde la cual todo parte. Es decir, la primera gran pregunta es, ¿realmente yo me siento libre de pensar? ¿No? Las creencias mis pensamientos, los pensamientos que tengo, ¿son míos o no son míos? Es decir, las creencias que tengo, que sostengo, ¿realmente son mías o no son mías? Y esa es la primera pregunta que yo hago, ¿no? Que lanzo a la audiencia, si unos quieren contestar ahí, ¿no? Es decir, la libertad primero empieza por una libertad de pensar y de sentir que realmente tú puedes experimentar algo que quieres experimentar. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, yo quiero experimentar el amor con mi pareja, porque la quiero, pero lo que luego realmente experimento es, no sé, odio o asco o cualquier emoción que no sea el amor, yo no estoy siendo libre. Es decir, yo quiero experimentar algo, pero resulta que mi verdad, mi realidad me está diciendo otra cosa. Yo estoy experimentando otra cosa, ¿no? Diferente a la que quiero. Este es el gran dilema, ¿no? Que ya lo hablaba Juan en los evangelios, ¿no? De que ¿por qué no hago todo el bien que me gustaría hacer y sin embargo hago todo el mal que no quisiera hacer? Ese es un poco el dilema del ser humano. Es decir, el ser humano, si no aprende a dominar su psique, y para dominar la psique no es necesario, o sea, no simplemente no se trata de el control, se trata primero de autoconocer, conocer cuáles son las trampas, conocer cómo funciona la psique, cómo funciona la mente. Si yo no conozco cómo funciona algo que es tremendamente complejo, ¿no? Como un cerebro, una mente, evidentemente yo no voy a poder tener libertad porque voy a estar sometido a los impulsos de esa mente, ¿no? Viene a ser algo así como, si yo conozco, por ejemplo, una tecnología, sabré usarla, pero si no conozco esa tecnología, la tecnología me acabará usando a mí, haciendo el símil con la tecnología y la mente. Entonces, partimos de esa base, de la base de que tenemos que conocer cómo funciona nuestra psique, ¿vale? Y nuestra psique, si seguimos con este razonamiento, ¿verdad? Es decir, primero hemos dicho, la soberanía externa es fácil de ver, pero antes de la externa está la interna. Es decir, para que yo realmente sea libre, tengo que ser capaz de experimentar, es decir, tener una serie de emociones que de manera libre, pensar también de manera libre, sentir de manera libre. Es decir, no puedo ser esclavo de mis pasiones, esclavo de mis creencias o esclavo de emociones que realmente no quiero sentir. O sea, no quiero sentir en el sentido de que no siento que sean mías, siento que vienen de otro lugar, ¿vale? Eso es lo que estoy explicando. Entonces, basándonos en esto, lo que tenemos que ver primero es que la mente, como software, es como un software, ¿vale? Yo le llamo software divino, porque realmente es un software de un nivel de complejidad y un nivel de riqueza impresionante, ¿no? El software es, el cerebro, la mente es algo que ningún ordenador todavía ha conseguido imitar, pero ni acercarse. Entonces, tenemos que entender cómo funciona. Y este software funciona, como todo software, funciona con instrucciones de base. Las instrucciones de base, ¿no? La programación, que diríamos, ¿no? Si utilizamos la metáfora de un ordenador, sabemos que un software tiene una programación, tiene un programa, ¿verdad? Que alguien ha programado. Pues la cosa sería ver, si queremos saber cómo funciona nuestra psique, tendríamos que ir a los inicios, ¿verdad? A los programas, ¿sí? ¿Se entiende? A los programas que están programando mi mente, mi psique.
¿Y cuáles son los programas que están programando mi psique? Pues básicamente son las creencias, pero más allá de las creencias está lo que llamamos el mito, el gran mito. Es decir, el mito o el paradigma es aquello que construye tu realidad. Es decir, que te dice, básicamente te dice quién eres, te dice de dónde vienes y te dice a dónde vas. O sea, las tres grandes preguntas, ¿no? de los griegos clásicos. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Eso era lo que los filósofos griegos decían que uno tiene que, en su vida, tiene que ser capaz de responder a estas tres preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Vale, cierra, da igual. Entonces, básicamente, si partimos de esto, primero tenemos que poner lo siguiente. ¿Qué programa es el que tenemos nosotros en la psique? O sea, ¿qué programa, digamos, está instalado en nuestro ordenador, en nuestro software? ¿Cuál es el programa que está instalado? Entonces, yo lo que quiero mostrar aquí es que el programa que ha sido instalado en este ordenador, básicamente, es un programa que ha sido instalado desde fuera. Es decir, si nosotros no somos capaces de acceder a nuestra propia programación mental, lo que vamos a hacer es que vamos a responder ante un programa que ha sido instalado desde afuera, ¿sí? Es decir, aquel que sea capaz de instalar ese programa, de hacer esa programación, va a controlar el software, ¿sí? Esta metáfora es fácil porque la podemos entender. Es decir, aquel que programe el software es el que va a conseguir que el software le sirva. Es decir, para poder gobernar, para poder controlar a los humanos, necesitamos instalarles un programa, ¿sí? Entonces, este programa lo voy a describir, básicamente, yo le llamo que es el mito del pastor, el mito del pastor de hombres, ¿vale? O el mito también del redentor. Y es el mito en el que venimos viviendo muchos miles de años, incluso antes del cristianismo, porque el cristianismo, claro, es el que más fuerte puso este mito, pero antes de ello ya existía, ¿no? En los judíos, incluso en los romanos. Se trata de un mito en el que el mito tiene 3 pasos, ¿vale? Este programa tiene 3 pasos. Tiene 3 pasos. El primer paso del programa es, y es el más importante, porque es el que va a hacer que nos desarraigue, que nos saque de nuestras raíces. El primer paso es, y esto respondería a la pregunta, ¿no? ¿De dónde vengo? Es el mito del origen, es decir, el mito del origen del pecado original. Es decir, el programa primero te dice que venimos de un pecado, ¿no? De que el humano está en una condición inferior a la divinidad, ¿sí? O sea, que el humano es imperfecto. El primer paso te dice que el humano es imperfecto. Y esto lo puedo explicar de diferentes formas. O sea, está el mito el que conocemos, que es el del Génesis, ¿no? Que nos habla de que debido al pecado original, la serpiente y el árbol del bien y del mal, hay una caída. Entonces, a partir de ahí, el ser humano cae en pecado. Y como cae en pecado, no puede confiar en sí mismo, porque dentro de sí mismo lleva al mal, ¿no? Lleva ese mal que en el caso cristiano, pues se hablaría de Lucifer, ¿no? Y de las bajas pasiones, los pecados. Entonces, ¿qué hace este primer mito? Te dice que el ser humano es imperfecto comparado con los dioses y que además no puedes confiar en tu interior, no puedes confiar en tus sensaciones. ¿Por qué? Porque confiar en tus sensaciones significa caer en el pecado. O sea, hay una asociación entre confiar en mis propias sensaciones y caer en el pecado. ¿Se entiende? Entonces, esto lo primero que hace ya es que nos disocia, porque empezamos a desconfiar de nuestra propia verdad. Es decir, si yo te quiero introducir un programa en tu mente para controlarte, lo primero que tengo que hacer, y esto es un ejemplo que se ha visto en todos los casos con las sectas, por ejemplo, de manipulación, lo primero que tengo que hacer es hacer que desconfíes de ti mismo. ¿Sí? Hacer que primero lo que tienes que hacer es desconfiar de tu propia verdad. Si yo logro que tú desconfíes de tu verdad y no creas en tu propia sensación, a continuación, en el segundo paso, que ahí viene, te puedo introducir algo desde fuera y decir que eso es la verdad absoluta. Que
Que eso es lo que hace, en este caso, pues el mito de la religión cristiana. Yo, en el segundo paso, te pongo a un Dios Padre, omnipotente, todopoderoso, que está arriba en los cielos, es decir, que es inalcanzable para el ser humano, y que ese Dios perfecto impone su voluntad en la tierra. Y lo que tenemos los humanos que hacer, básicamente, es mirar arriba y rezar, ¿no? Entonces, en el segundo paso que estamos creando, obviamente, primero una división entre lo que es el cuerpo, la mente, la tierra y el cielo, porque estoy rechazando el cuerpo, las sensaciones, y estoy hipervalorando lo que es la idea, ¿no? Ese padre, que al final no deja de ser una idea, porque nadie lo ve, pero es una idea, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces hay una disociación entre el cuerpo y la mente. Confiamos en esas ideas, pero desconfiamos de nuestro cuerpo. Con lo cual, esas ideas que han sido implantadas desde afuera son las que ahora mismo van a programar nuestra mente, ¿sí? Es un truco muy, muy, muy inteligente. O sea, quien hizo esto en su momento, ¿no? Sabía muchísimo sobre cómo funciona la psique humana y sobre todo cómo programarla, cómo manipularla y cómo controlarla. En el segundo paso se puso, digamos, a este Dios Padre absoluto por encima de todas las cosas, ¿no? Y causa esa división. Entonces hay una separación entre mi interior y mi exterior. Ahí es el inicio de la separación. Yo ya me empiezo a sentir separado, porque claro, me han dicho que no confíe en mí y que confíe en un Dios que está afuera, que está ahí. Pero cuidado, la gente que ahora piense, uy, eso lo hemos dejado atrás. No. El mito simplemente ha cambiado de forma, ha mutado, pero el mito sigue totalmente vigente. Lo que pasa es que ahora mismo hemos cambiado al Dios Padre por la ciencia, por los científicos, ¿sí? La verdad de la ciencia, pero es exactamente el mismo mito. Primer paso, desconfiar del ser humano, ¿no? Y tenemos toda la teoría darwinista de que el ser humano por naturaleza es malo, ¿no? Todas las teorías del gen egoísta, sobre todo muy basadas en la genética, ¿no? Que nos dicen que nuestros genes son imperfectos, que nuestra naturaleza es animal, es mala, ¿no? Y que no podemos confiar en nuestros instintos porque eso nos lleva a pelearnos entre nosotros. Eso es básicamente lo que he dicho la ciencia, pero no es la ciencia, es el cientificismo, que es muy diferente. El cientificismo es la religión de la ciencia. La ciencia es un método simplemente, pero el cientificismo es una religión, es una ideología que ha sido implantada y que mucha gente la cree como verdad absoluta, ¿no? Por eso, cuando un médico te habla o un científico te habla, pues parece que tiene la razón. Simplemente es porque ahora están sustituyendo a los sacerdotes. Se ha pasado de moda, ya esto del crucifijo y los sacerdotes no se lleva, no está de moda. Ahora lo que se lleva, ¿no? Es el transhumanismo, es la ciencia, ¿no? Como ahora veremos. Entonces es lo mismo, solo que el mito cambia de forma para adaptarse a los nuevos tiempos, pero no cambia la estructura, es la misma. Desconfianza de mi ser interno, primero, y segundo, creer en algo externo a mí. Creer en algo, en un absoluto, en una verdad que viene de fuera, ¿no? Si lo dicen los expertos, los famosos expertos de la OMS, pues será verdad, ¿no? Eso es lo que se asume. Dentro de este credo cientificista, esta religión, pero es una religión, la gente asume que eso es verdad simplemente porque lo dicen los científicos o lo dicen... Entonces, y el tercer punto, y no menos importante, es que el que cierra este mito, es el redentor, claro, porque ya tenemos a la víctima, que somos nosotros, digámoslo así, ¿no? La víctima, el verdugo, que viene a ser como el Dios Padre, es decir, la voluntad de Dios Padre, ¿no? Lo que nos sucede en la vida es todo por voluntad de Dios Padre. Pero claro, yo me siento una víctima, porque si yo no soy responsable de lo que me sucede en mi vida, me siento una víctima. Entonces, la víctima se siente el ser humano. ¿Víctima de quién? Víctima de esa voluntad, ¿no? Eterna, omnipotente. Es decir, porque cuando te pasa, cuando sufres, básicamente, según es la voluntad de Dios. O sea, si es un Dios omnipotente que está en todos sitios y que todo responde a Él, evidentemente que tú sufras también es su voluntad. ¿Se entiende esta idea? O sea, es importante que se entienda, ¿no? Entonces, hay una víctima, hay un verdugo, que es, en este caso, el Padre, ¿no? Y, claro, tiene que haber un salvador, tiene que haber una redención, tiene que haber una promesa, porque si no, ahí, con esos dos pasos, yo me quedo jodido, separado y sin mucha esperanza. Entonces aparece la esperanza, entonces aparece el salvador, ¿no?
El Salvador, ya sabemos que es la figura del Redentor, el Mesías, que es alguien que además, según la ciencia, ¿no? O sea, perdón, según el cristianismo, tiene una serie de atributos como la obediencia, la sumisión, o sea, con lo cual vamos a generar una deificación, una glorificación del victimismo, es decir, yo como víctima, en lugar de luchar contra las circunstancias o de hacerme responsable y salir de ese victimismo, no, porque esta figura, la salvadora, me va a salvar si yo soy la víctima, ¿no? Entonces es muy maquiavélico el plan, porque al final impide que tú puedas salir de ahí, estás atrapado, porque la víctima necesita al salvador, el salvador también necesita a la víctima, y mientras hay un salvador hay una víctima, ¿no? Entonces es muy difícil salir de ese yo llamo el triángulo del psicodrama, porque es el triángulo básicamente del drama de la humanidad, es la fuente de todas las guerras, conflictos que la humanidad históricamente ha vivido, ¿no? ¿Cuál es el Salvador moderno, actual? ¿Cuál es el Redentor actual? Pues evidentemente el Redentor actual es la tecnología, ¿no? Según la ciencia, lo que nos va a salvar del cambio climático, de la destrucción de la humanidad y todo esto, según el cientificismo, otra vez me he equivocado, porque no es la ciencia, es el cientificismo, es la tecnología. Por eso ahora vamos a ir viendo cómo nos van a ir metiendo toda esta tecnología, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, incluso la blockchain, todo como una forma, ¿no?, de salvarnos de nuestra propia destrucción. Entonces, y pronto veremos cómo incluso el gobierno y todo va a estar a cargo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya se está hablando de que es mucho más inteligente, mucho más eficiente que los humanos, que somos tan estúpidos y tan imbéciles que nos vamos a autodestruir con el calentamiento global, ¿no? Esto es lo que ahora el cientificismo está diciendo y lo que va a decir. Bueno, si tiro mucho de este hilo, igual, pues no, así que voy a cambiar un poquito las palabras. Pero básicamente es eso, la idea, ¿no? Entonces, ahora, cuando entramos en las claves, bueno, si yo sé que ese mito es el que programa la mente humana, ese mito está presente en todos nosotros. O sea, en el momento de que hemos nacido en nuestra cultura, ya ese mito ha sido implantado en nuestras mentes. O sea, nadie puede decir que no tiene ese mito dentro. Lo que tenemos que hacer es primero ser conscientes de este mito y cómo nos afecta y cómo nos vemos nosotros afectados. Es decir, cómo resulta que percibimos la realidad separada de nosotros, cómo nos percibimos separados. Eso es lo primero que tenemos que ver, porque realmente no estamos separados. O sea, el afuera es una proyección del adentro y luego está todo conectado, ¿no? En la vida, en la Tierra, hay una conexión, todo está conectado con todo realmente. Con lo cual, tenemos que ver que realmente, si nosotros queremos tener esa soberanía interior, tenemos que ser capaces de vivir nuestro propio mito, o sea, de ir más allá de este mito, que lo que nos hace es, primero nos crea separación del dentro y el afuera, separación entre cuerpo y mente, ¿sí? Y luego una falsa esperanza, ¿no? Por eso nos hace vivir, realmente este mito lo que hace es que nos atrapa en el tiempo. Porque claro, como la salvación está siempre en el futuro, es decir, en el futuro va a venir Jesús y nos va a salvar, o en el futuro la tecnología va a venir y nos va a salvar, o en el futuro me voy a hacer rico con lo que sea, con las criptomonedas ahora que están de moda, y me voy a forrar y voy a ser feliz, ¿no? Entonces, fijaros cómo la gente siempre va posponiendo su felicidad en una ilusión de futuro que nunca se cumple, porque el futuro no existe, es una idea, es una fantasía, solo existe la hora, ¿sí? Solo existe la hora. Con lo cual, estamos atrapados. Entonces, si no empezamos a recuperar nuestra presencia en el ahora y salir de ese tiempo mental, ¿no?, que nos lleva a estar siempre deseando cosas futuras que van a venir, o sacrificándonos. El mito del Redentor básicamente consiste en sacrificar tu presente, en sacrificarte para un futuro mejor, ¿sí? Es sacrificarte aquí el ahora, sacrificar tu presente para un futuro mejor. Fijaros eso cómo es, o sea, el que es religioso o el que ha sido religioso, sacrificarse en el presente a lo mejor significa pues
ser muy bueno con los demás, ¿no? Darse a los demás, pero olvidarse de sí mismo, cuidar a los demás, ¿no? Sacrificarse, olvidarse de sí, anularse completamente. Pero quizás eso ya no está tan de moda, pero ahora la gente lo que hace es se sacrifica, ¿no? Su tiempo, se esfuerza por intentar ganar más dinero, ¿no? Pensando que esa riqueza le va a dar felicidad. Y ves que cada día es más infeliz, porque evidentemente el tiempo se le va en ese esfuerzo, en ese sacrificio, ¿no? Con lo cual es la misma mentira, es el mismo mito, pero que este mito va mutando y se va adaptando a los tiempos. Ahora, en estos tiempos, pues el mito ha mutado y básicamente es un mito que está basado en el transhumanismo, es decir, en la tecnología, el desarrollo tecnológico como salvador de la humanidad. Pero es exactamente lo mismo. Nos lleva a estar separados y confiar en algo externo a nosotros que siempre va... Que además, ¿qué ocurre? Claro, curiosamente, aquellos que programan, ¿no? Que hacen este mito, son los mismos que son los dueños de la salvación. No es casualidad, ¿no? O sea, los mismos que te cuentan la historia del pecado y te cuentan todo. ¿Qué ocurre? Que ellos mismos son los pastores, son los que pastorean la humanidad. Y son los que ellos tienen la intermediación, ¿no? Con el Salvador. O sea, como decía el Papa, ¿no? No hay salvador fuera de la iglesia, no hay salvación fuera de la iglesia. Es decir, tú tienes que pasar por caja. ¿Quieres salvación? Pasa por caja, ¿no? Ven y pasa por caja, ¿no? Paga paga tu billete al paraíso, ¿no? Paraíso totalmente ficticio. Pero ahora, básicamente, él sigue siendo lo mismo. Es decir, los mismos que te están vendiendo ahora mismo, que te van a vender, que la salvación es la tecnología, son los mismos dueños de la tecnología, ¿no? Que te van a vender la tecnología, te van a decir que te implantes un microchip, porque ese microchip es más inteligente que tú, ese microchip te va a hacer una lectura perfecta de lo que tú quieres, renuncia a tu propio libre albedrío, a tu propia voluntad, renuncia, porque la inteligencia artificial va a saber mejor lo que tú necesitas que tú mismo. Y mucha gente se va a implantar esos chips. Y ya lo están haciendo. No con chips, pero con otro tipo de tecnologías. En casa, simplemente, con aparatos que te están ya espiando, vigilando y que, insisto, los dueños de esa tecnología, obviamente, su objetivo es controlar, es tener a ese ganado, porque son los mismos pastores. Es decir, aquí ha habido una transferencia de poder, simplemente. Los que antes eran los sacerdotes, ahora son los tecnócratas. Es una transferencia de poder, pero el poder sigue en las mismas manos, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo venía hoy a explicar y a expresar aquí. Claves. Pues el primer paso, obviamente, es desarrollar voluntad. Es decir, si yo no desarrollo la voluntad para empezar de querer salir de esa manipulación, no puedo conseguir nada. Es decir, si yo me duermo, me dejo dormir, confío, ¿no? Como dicen ahora, la New Age, cuidado, porque la New Age también ha hecho mucho daño y es un instrumento también de mucha manipulación. Porque yo he visto cosas de la New Age, por ejemplo, que son totalmente a favor de este mito. Por ejemplo, combate tu ego. O sea, si a ti te dicen que combatas tu ego, que el ego es el enemigo, que lo tienes que matar, eso es un conflicto eterno interno. O sea, no. El ego, en todo caso, lo puedes poner a tu servicio, lo puedes integrar, lo puedes conocer para que no dejarte, digamos, engañar, porque es ilusorio, el ego es ilusorio. Lo puedes conocer para no dejarte engañar, puedes conocer sus trampas, eso es muy útil, ¿no? Conocer las trampas en las que te mete el ego, pero nunca querer eliminarlo, porque eliminar el ego es eliminar el yo, básicamente, lo que lleva justamente a ser anulado y ser controlado. Es decir, las sectas lo que hacen básicamente es que lo primero que hacen es coger al individuo y anulan su ego, eliminan su ego. Entonces le dicen que tiene que hacer todo por el bien del grupo, por el bien de la secta. Pero que él no tiene que pensar, no tiene que dejarse llevar, o sea, no tiene que sentir ni nada, ¿no? Entonces, el ego es un instrumento que nos sirve para relacionarnos con el mundo, con el exterior. Es como nuestra identidad, ¿no? Una parte que tiene que ver con nuestra propia autoimagen, nuestro propio autoconcepto, y otra parte que tiene que ver con la identidad. Entonces, está muy bien conocerlo para no atraparnos, ¿vale? Porque atraparnos en el ego básicamente es atraparnos en la ilusión externa. Es creer que realmente solo somos esta imagen.
este cuerpo, ¿no? Que no hay nada más. Eso es quedar atrapado en el ego. Pero muy diferente es querer matarlo, querer eliminarlo o querer combatirlo. Claro, ahí todas tus energías van contra ti mismo, se genera un conflicto eterno, ¿no? Y otras cosas que veo también de la New Age que me parecen que también son bastante perjudiciales para la soberanía es el tema del fluir, ¿sí? Es decir, se dice que fluyas, que te dejes llevar por la vida, que vayas fluyendo. Entonces yo digo, a ver, cuidado con esto, porque, claro, si tú fluyes y te dejas llevar, eso es lo mismo que dormirse, que estar dormido. El sueño, al final, es fluir al máximo, te relajas, te relajas, te relajas y duermes. Cuidado, porque claro, si te relajas mucho y te duermes, alguien que quiere que duermas es el que te va llevando, ¿no? O sea, cuando tú duermes y sueñas, esos sueños que tienes, podríamos decir que no son tan tuyos, no los has elegido tú, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Entonces ahí entraríamos en otras cuestiones, un poco más metafísicas. Pero básicamente hay una entidad que le es muy interesante que tú estés dormido, que tú estés, te dejes llevar totalmente, ¿no? Entonces, sí, la relajación está claro que es buena, estar relajado, pero siempre tenemos que estar alerta, o sea, tener un punto de atención muy focalizado, nuestra mente muy focalizada, y ejercer la voluntad. O sea, en el primer paso más importante es la voluntad, es el arquetipo del guerrero, ¿no? El guerrero es aquel que percibe que no es libre, que lo están constriñendo y no se deja llevar, ¿no? O sea, no, es todo lo contrario, digamos, a lo que nos han enseñado en el mito de poner la otra mejilla. Es decir, si alguien te está jodiendo, tú tienes que defenderte y tienes que saber poner límites, ¿no? Y ejercer tu voluntad. Porque si no, lo que estamos haciendo es que estamos alimentando justamente el abuso. Es decir, este mito, el mito del Redentor, con la figura concretamente de Jesús, tal cual ha sido transmitida por la Iglesia, lo que nos lleva básicamente es hacer una apología de la víctima y de la obediencia y de la sumisión. Como fueran valores divinos, ¿sabes? Lo mejor, ¿no? El buen cordero, digámoslo así. No, o sea, si tú te comportas de esa manera, te aseguro que a donde vas a ir es al matadero. Porque ese pastor lo que te va a hacer es que te va a llevar, te va a esquilmar y te va a llevar al matadero. Y tú vas a ir creyendo que vas a ir al cielo, ¿no? Porque te has portado bien, has sido bueno, has sido obediente, has sido humilde, has sido sumiso. Y no, donde vas a ir es el matadero. Entonces, esto es súper importante porque también en la New Age se ha colado mucho esto y siento que hace mucho daño. Porque el primer paso de la libertad, básicamente, es... bueno, voy leyendo cositas también. Aquí Juan Carlos Confan, que va poniendo cosas que me hacen reír, ¿no? Por eso voy leyendo. Si me saco una pistola, una ametralladora. Claro, es decir, primero tenemos que ser capaces de defendernos, si llegado el caso, ¿no? Y para eso tenemos que cambiar el mito, ¿no? Y poner la figura del guerrero. A mí me encanta, ¿no? El código del guerrero, del samurái. Poner al samurái, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Claro, porque es que tenemos esos ejemplos. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Xavi, pero incluso en la New Age, ¿no? Tenemos, cuando vemos, por ejemplo, las representaciones de alguien... No hay que confundir, dijéramos, la buena voluntad y buena fe a ser asertivo. Es decir, no ser tonto. ¿Me explico? O sea, hay que ser asertivo. Que asertivo no es ser mal educado, sino estar en su sitio. Pero a ser asertivo viene de asertivo, de ser justamente, de ser tú mismo realmente, o sea, de ser tú, no ponerte por debajo del otro, ¿sabes? Ni esconderte en una máscara de buenismo, ¿no? De, aquí somos todos guays y felices y... Entonces, es súper importante, ¿no? Esto de la voluntad, porque sin energía, o sea, la voluntad tiene que basarse en energía. Sin energía no puedo cambiar nada. Si yo tengo malos hábitos, si quiero cambiar un hábito, necesito energía para cambiar ese hábito. Y la energía ¿de dónde viene la energía? Pues de la voluntad y de las emociones. Si yo no me permito sentir rabia, por ejemplo, ¿no? Ante una injusticia como la que estamos viviendo, yo no voy a poder cambiar las cosas. ¿De dónde voy a sacar la energía, ¿no? Para poner límites. Si ni siquiera me permito sentir ira porque, no, es que aquí somos todos súper guays, pacíficos... y no se puede sentir, ¿no? La ira es mala. No, lo he escuchado esto, lo he escuchado, ¿no? Entonces, cuidado.
o con el todo es perfecto. No, todo es perfecto. Yo lo he escuchado mucho también, ¿no? Que la gente, para no implicarse... Hay un santo que lleva una espada. San Miguel lleva una espada y creo que la espada se la hace basto. Por algo será, ¿no? Claro, bueno, o sea, es que San Miguel Arcángel, así como San Jorge, por ejemplo, realmente son parte del mito del guerrero. O sea, el mito del guerrero es súper importante. El guerrero era, básicamente, el guerrero era alguien que se oponía a la injusticia, ¿no? Mira, por aquí dicen, Jesús sintió ira en el templo. Sí, hay solo una escena donde, en los evangelios, ¿no? Donde Jesús, es verdad que se dice que siente ira pero fíjate que yo más que lo que es el evangelio en sí, estoy hablando de las interpretaciones que ha hecho la Iglesia, porque eso es lo interesante, ¿no? La Iglesia lo ha interpretado de una manera que obviamente era para insertar estos programas. Entonces, por ejemplo, aparte de que es algo, esto de la ira en el templo es algo que prácticamente ni se menciona, es muy raro que se mencione en alguna homilía, porque yo he sido parte está muy dentro de la Iglesia. Aparte de que casi ni se menciona, sirve como excusa para decir, claro, que el dinero es malo, que eso es otra de las estrategias, ¿no? Los que te dicen que el dinero es malo, que el dinero que ganar dinero es malo, que hay que ser pobre, son los que tienen el banco más poderoso del mundo. ¿Se entiende? Es decir, los mismos que te dicen que el dinero es malo, te dicen que son los que tienen el banco más poderoso del mundo, que es el Banco del Vaticano. Los que te dicen que tienes que ser pobre, ¿no? Que los pobres son los que heredarán la tierra. Claro, los pobres heredarán la tierra, pero los que poseen la tierra ahora mismo, ¿quiénes son? ¿No? El Vaticano. O sea, hay que preguntarse eso. Ellos te dicen que tú heredarás la tierra en el reino de los cielos por ser pobre, pero ellos son los que tienen ahora la tierra y son los que disfrutan ahora de la propiedad. Son los que son propietarios de la tierra. Entonces, hay que entenderlo. Por aquí dicen, tener ataques de ira es horroroso. Yo he tenido 3 y se pasa muy mal. Claro, es que un ataque de ira es diferente de sentir, de expresar la ira. Justamente, cuando tú no expresas la ira, se va acumulando, y llega un momento, como todo, esto es como cualquier síntoma psicológico, como la ansiedad, como el estrés, llega un momento que el cuerpo ya no sabe cómo hacer y explotas. Entonces tienes una crisis aguda. La crisis siempre es una muestra de que no has sabido gestionar tu emoción porque no has sabido destapar la presión. Entonces se va acumulando y peta, ¿no? El sistema nervioso peta y cuando el sistema nervioso peta, pues ya no eres tú, o sea, ya no es tu voluntad, ¿no? Entonces la voluntad es lo primero que tenemos que ejercitar. Y hay muchas maneras de ejercitar la voluntad, ¿no? Y algunas muy sencillas. Por ejemplo, pues lo que estás habituado a hacer, hazlo de manera diferente, a ver si puedes. Es decir, si tú vas a trabajar y tienes una ruta definida, cambia la ruta, camina por otro sitio, ¿no? O, por ejemplo, frega los platos con una venda en los ojos o camina hacia atrás. Es decir, todo aquello que te saque del automatismo. La voluntad es lo contrario del automatismo. Mientras actuamos en modo automático, en modo zombie, que le llamo yo, ¿no? En modo robot, que es lo que quieren, obviamente, no somos conscientes. Entonces somos muy fácilmente manipulables, muy fácilmente controlables. Todas estas masas de personas que uno ve en la ciudad, ¿no? Cruzan en el metro, con mascarilla o cruzando los semáforos. Evidentemente, cuando te meten ahí, en esa masa de borreguil, anulan tu voluntad, ¿no? Entonces, si tú vas en modo automático, con el móvil, pum, pam, o sea, realmente no estás donde estás, porque ¿qué pasa? En las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, y cuando estás rodeado de gente, la gente no quiere estar ahí, es muy desagradable estar rodeado de tanta gente, los sonidos, los olores, es todo tan desagradable en esos sitios, en esas situaciones, que la gente por eso se mete en los móviles, porque quiere salir de ahí. Pero claro, como no quieren estar ahí, no están presentes, ¿se entiende? No tienen voluntad. Entonces es como el círculo vicioso, ¿no? Es el círculo vicioso. Entonces, lo importante en este caso es que tú puedas empezar a hacer algo que no estés acostumbrado a hacer, ¿no? Lo que se dice ahora como salir de tu zona de confort. Es decir, hacer algo que no estés acostumbrado a hacer. Yo, por ejemplo, pongo el ejemplo porque yo lo he practicado y es algo que es muy sencillo, pero es un ejemplo de ejercer tu voluntad. Si eres zurdo, por ejemplo, intenta usar la derecha.
para comer, ¿sí? Intenta usar la derecha, vas a ser mucho más consciente. Entonces, voluntad equivale a conciencia, ¿eh? Si yo, por ejemplo, me quiero levantar temprano y hace frío, o sea, voy a necesitar una cierta voluntad. Si yo no tengo trabajada la voluntad, no voy a poder hacer eso, no voy a poder hacer las cosas que quiero hacer, pero mi cuerpo, como está acostumbrado a otras cosas, ¿no? me va a impedir hacerlo. Entonces es súper importante este tema de la conciencia, de no, porque los implantes, la semana pasada hablamos, ¿no? Un poco. Hoy no voy a hablar tanto de esto, o sea, ya estamos terminando además, pero cuando hablábamos de los pensamientos implantados, son pensamientos que son automáticos. Es decir, cuando uno está en modo automático, lo que hace básicamente es reproducir pensamientos que no son reflexivos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy fácil manipular. Es decir, si alguien, los medios de comunicación te repiten un pensamiento una y otra vez y la gente en la televisión lo está escuchando, de manera automática va a quedar como implantado. Es como una canción, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez que estáis en la radio, en el coche, y escucháis una canción de reggaetón, por ejemplo, el reggaetón. El reggaetón es súper pegadizo, ¿eh? Pam, pam, entonces, de repente te ves a ti mismo repitiendo la canción. A mí me ha pasado un montón de veces, ¿eh? Canciones que digo, hostia, son horribles las letras. No me gustaría cantarlas, pero tú mismo las cantas. ¿Por qué ocurre? Pues porque tu mente está en modo automático. Es como un mantra, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen continuamente, nos están bombardeando. Mira, el reggaetón por aquí. Aquí Juan Carlos dice que es que yo me río, ¿no? De esto, que Juan Carlos es un cachondo. Dice que es candidato para el transhumanismo. Ostras, pues eso hay que hablarlo, porque, bueno, el transhumanismo pues va a ser como la salvación del futuro, ¿no? Y sí, pues mucha gente lamentablemente se colocará implantes porque cuando tú dejas de confiar en ti mismo y esperas que venga alguien afuera a solucionarte el problema, estás pagando el billete directo a la esclavitud eterna. Así tal cual, ¿no? Y cuidado porque esto es, digamos, es un camino sin retorno. Es decir, cuando ya estamos hablando de medicamentos que modifican los genes, la genética, ¿no? El ARN, estamos hablando de cosas que son irreversibles. Es decir, que tú ya no vas a volver a ser el mismo. Entonces, es la religión actualmente, es la tecnocracia, ¿no? Por eso vemos como toda esta historia, al final, toda esta historia que empezó en el 2020, nos están llevando a una sociedad, nos quieren llevar a una sociedad tecnocrática, ¿no? Donde realmente dependamos totalmente de la tecnología, en esas smart cities que quieren montar, esas ciudades inteligentes, hayan pues los 4 típicos, ¿no? Que sean los que controlen. Esto es súper, porque al final el transhumanismo, cuidado, hay un transhumanismo que es los high, la élite, que ellos sí que se pueden pagar todo esto de todo el transhumanismo real, digamos, ¿no? Que es esto de retrasar la muerte y transferir la conciencia a la máquina y toda esta idea. Pero luego está el transhumanismo de los pobres, que básicamente es recibir implantes para ser zombies, ser robots. Transhumanismo de los pobres, o sea, carnada pura y dura de la granja humana, no te queda otro remedio. Como decía yo, o utilizas tu dedo para dirigir tu vida, te equivoques o no te equivoques, o otro la utilizará y utilizará tu vida. Es que es así, es tal cual esto es. O sea, todo aquello que no decides tú, lo va a decidir otro por ti. Entonces, más vale empezar ya a tomar decisiones todo el rato de cada cosa, porque en el momento en el que no decidimos, alguien más decide por nosotros. Y ese alguien es alguien que tiene más poder, que nos conoce mejor, porque la verdad es que el tema de la tecnología ha llegado a un punto que es impresionante. O sea, la Big Data es de un nivel tan brutal que realmente te conoce mejor que tú a ti mismo. O sea, el nivel de información que tienen de nosotros es increíble, ¿vale? Por aquí dice si me han puesto un implante en la vacuna. A ver, es un tema, yo no tengo evidencias de que realmente ahora, hayan implantes en las vacunas, pero sí que hay sospechas, cuidado. Es decir,
todo esto del óxido de grafeno y tal. Igual no conviene mucho hablar de este tema, porque es un tema que sabemos que es bastante censurable, ¿no? Sobre todo en YouTube. Esto va a YouTube, Xavi. Pom, 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 pom. No, mejor no tocarlo. Si Vale, queréis, por ejemplo, información de eso que ha cometido en chat, ir directamente a Ricardo de la quinta columna, que enseñó muestras, ¿vale? Y es claro, muy extendido. Y hay claro, por eso, otro, ¿no? ya digo, Es, os reconducimos a otro youtuber, más que nada porque tiene informe, microscopio y otras cosas. Aquí, en este caso, no vamos a dar redundancia y no nos vamos a posicionar en este vídeo, ¿vale? El claro, vídeo claro. no No, es para ratificar ni el canal. simplemente decir que esto a ver, es la misma esencia. Es decir, en el momento en el que tú te pones algo en el cuerpo, es porque confías en alguien, ¿no? Que te va a salvar, que te va a ayudar, es lo mismo, es el mismo mito. Entonces, la cosa es qué evidencias tiene, qué tanto confías que esa gente realmente, su interés es que tú estés bien. Esa es la gran cuestión. Investiga para ver esos que han hecho esa sustancia, quiénes son, qué intereses tienen, qué posibles negocios tienen. Es decir, yo lo que me preguntaría sería eso, ¿no? En vez de confiar ciegamente, primero mira a ver realmente cuáles son los intereses que están detrás de todo esto, ¿no? Porque, claro, si no estamos otra vez en lo mismo de siempre, es decir, confiar en alguien de fuera que me va a salvar, confiar en algo que viene de fuera y me va a salvar, ¿no? Entonces, sea como lo que sea, el Estado, la tecnología, los médicos, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Y bueno, para ir terminando, simplemente decir que esto es parte de un curso que vamos a empezar pronto. Xavi, que si hay gente que le interesa y tal el tema del curso, lo podemos Está dirigir ahora. pasando, está pasando un banner, ¿vale? Por aquí Mm. todo el rato mientras que estás haciendo toda la locución. Y tal Claro, cual como indica el banner, es simplemente lo que vamos a hacer. O sea, lo que vale, vas a hacer pero sería directamente. enviarlos a las Y aulas, aulas aulas de de Pandora. Pandora. Aulas de Aulas. Pandora, cuando esté Mm. abierto lo colocaremos. Colocaremos el enlace, naturalmente, en tu zona de autor, en la zona de autor de Víctor Lucía. Título y descripción de la masterclass y del taller El camino del Homo Deus. Un Muy curso de bien, soberanía interior para el desarrollo personal. muy bien, pues esa es la idea. Entonces, los que estáis interesados, lo que vamos a hacer es un curso, Homus Deus, sí. Es un curso en el que vamos a ir trabajando todas estas cosas, pero a nivel práctico, ¿no? Primero conocer cuáles son por ejemplo, veremos primero nuestro arquetipo del ego de cada uno a través del eneagrama, cuáles son las trampas que tenemos cada uno, herramientas, ¿no? Para ir más allá, para desarrollar soberanía interior, para desarrollar voluntad, para dejar atrás malos hábitos, adicciones, complejos de muchos tipos, complejos de inferioridad, complejos, ¿vale? Y todo eso es lo que vamos a ver en ese curso. Es un curso aplicado con herramientas de psicología profunda, ¿vale? Y vamos a trabajar de manera práctica, es decir, que al final, a mí me gusta trabajar de manera práctica, es decir, que la gente se vaya del curso, cuando termine el curso, vean resultados en sus vidas, resultados concretos, ¿no? Que realmente digan, ostras, pues mira, he mejorado en esto, ¿no? Ahora me siento más libre porque ahora puedo hacer esto que antes no lo hacía. O ahora me veo capaz de hacer esto que antes no me veía capaz, ¿no? Pues esa es la idea, que al final del curso hay un conocimiento, pero más allá del conocimiento se ha aplicado. Por eso es que vamos a trabajar ejercicios y luego las personas que participen, esos ejercicios tienen que aplicarlos en sus vidas. Si no se aplica, pues obviamente no hay cambios, ¿no? Todo queda ahí en el aire y se queda solamente en ideas, lo que veíamos. Entonces las ideas hay que llevarlas a la práctica. Y para eso hace falta, pues, un compromiso y un seguimiento. Y es lo que vamos a dar. Vamos a dar un soporte para que haya un seguimiento y haya un grupo que permita que esto se dé. ¿Vale? Y bueno, yo creo que ya estamos bien, ¿no? Ahí, van a ser las 9. No sé si hay alguna pregunta, queremos contestar algunas preguntas. Exacto, cachondo, Juan Carlos. Con el alma del acompañante, sí, claro, Ahí. mira, eso es una de las cosas que yo prometo, es eso, ¿no? Es la soberanía interior al final tiene que ver con ser capaz de
expresar tu voluntad y de poner tu voluntad como algo importante. Es decir, ya sea lo que quieras que sea, ¿no? Pero dejar de ir por la vida arrastrándote como un gusano miserable, dejar de ser la víctima, ¿no? De que todos me pasan por encima, o de que la vida, ¿no?, me pesa, todas estas cosas que dice la víctima, ¿no? O sea, pasar de la víctima al héroe, que yo le llamo, al aventurero o a la aventurera. Es decir, alguien que se atreve, ¿no?, a dirigir su vida, a escribir el guión de su vida y a ser el actor de su vida. Este curso, para afinar el tema, se compone de retos. O sea, esto no es simplemente un curso, es una variación en tu vida. O sea, si te vas a apuntar porque te hace interés, no te apuntes. Apúntate si vas a hacer un reto en tu vida y vas a hacer una variación y lo vas a poder conseguir. De ahí que haya un seguimiento posterior. Recordamos que naturalmente Víctor Lucía es psicólogo. O sea, lo digo bien, ¿no? Que no es así, ¿no, Víctor? Sí. Vale. Digo, a ver si voy a meterte una herramienta como hablo con muchísima gente, digo, a ver si te voy a meter un título que no es, ¿vale? No he dicho hipnólogo, he dicho psicólogo, ¿vale? No, soy psicólogo clínico. Quiere decir que aparte de que el curso está hecho de una manera real para un crecimiento personal, como es el canal de la Caja de Pandora y el objetivo en general de la Caja de Pandora, crecimiento personal positivo, este curso es específicamente para crecimiento personal positivo, naturalmente, para poder alcanzar con éxito. O sea, si no estás de acuerdo en hacer una variación en tu vida, no lo hagas. Pero si estás que vas a hacer el reto, los retos que te va a lucir Víctor Lucía, viva la redundancia, entonces anímate y hazlo, porque lo vas a conseguir sí o sí. Adelante, Víctor. Sí, y si no le devolvemos el dinero. No devolvemos un duro, matamos a la persona y lo pasamos al astral directamente. Es broma. Pero... Está la cosa muy mal para devolver dinero. Lo gestionamos de otra manera. Es muy fácil. Si no has conseguido el reto, quiere decir que eres de la granja humana. Automáticamente otro decidirá por ti y será otro tu destino. Claro, yo sí que digo, la garantía es esa, la garantía es que si tú realmente vas a hacer los ejercicios y vas a aplicar en tu vida lo que vamos a exponer, la garantía es que obviamente va a haber ese cambio positivo que deseas ver, ¿no? Lo que pasa es que la gente quiere cambiar, pero no le gusta cambiar. O sea, la gente desea cambiar, pero el cambio no es agradable, no es placentero, ¿se entiende? Porque lo que es placentero es dormir. O sea, lo más placentero que existe es quedarte dormido. Pero quedarte dormido hace que no vivas tu vida al final. Que sean otros los que viven tu vida por ti. Y sí, esto de los retos básicamente son como, yo le llamo misiones. Me gusta llamarle misiones, ¿no? Porque dile reto. Más que nada, te lo cuadro en retos, te explico por qué, ¿vale? Vale. Yo el tema, vamos a decir, de la moda, sabes que la palabra moda sale de estadística, ¿vale? Pues entre las personas que conozco de crecimiento personal, la moda, vamos a decir la moda actual con mayor auge, es decir, la palabra reto. Ya sabemos que hay otros sinónimos, ¿vale? Sí, desafíos, pero ¿no? El que más engancha a las personas a conseguirlo es el reto. Y realmente es un reto contra ti mismo. O sea, si tú no te crees capacitado para hacer una variación, no hagas el curso. Si crees que puedes permanecer en el reto, te vamos a ayudar. Ahí está el tema. Claro, los retos hay que verlos como pruebas, ¿no? Pruebas que te hacen en el camino, ¿no? Como, es decir, en el viaje del héroe, por ejemplo, lo que realmente hace que el personaje, ¿no?, se convierta en ese héroe, es decir, que crezca, que mejore y todo, que crezca personalmente, es superar las pruebas. O sea, sin pruebas, sin retos, no hay crecimiento. Por eso digo, es que esto lo repito porque es importante. El crecimiento es muy deseado por todos nosotros, porque todos queremos crecer, pero no es tan agradable porque los retos a veces son desagradables, ¿no? Porque el ego se resiente, o no es tan cómodo, o tenemos miedo, ¿verdad? O simplemente nos hemos acomodado en creer que por
repetir algo, ya lo estamos, o sea, por pensar en algo, realmente es real y no es así. Así que bueno, os invito a participar en este curso y a concluirlo. Y ya está, nos despedimos, que estamos ya en la parte final, ¿vale? Más que nada que te cerremos a una hora tu programa. Venga, Víctor, pues muchísimas gracias y tiramos cajita. Despídete. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Xavi, una vez más por este espacio y a los que nos han escuchado y nos vemos en la siguiente entrega. Venga, muchas gracias. Pero voy a ponerme a tu altura del speech. Muchas gracias, Víctor Lucía. Esta es tu casa, amigo, hermano. Y el reto a darle caña. Gracias, gracias, gracias. Muchas Namaste. gracias. Chao. Namaste.